Buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Estamos yendo en vivo y en directo, ¿cierto? Alrededor de las 5 de la tarde, ¿ya? Entonces le vamos a mandar un saludo a Senjo, que se encuentra conectada en este momento también en vivo y en directo. Un saludo también a todas las personas que van a estar viendo esto de forma asincrónica, ¿ya? Amigas que están viendo esto en grabación. Entonces, primer día del laboral, hoy entonces, después de este feriado un poquito guatón, como decían por ahí, eh, empezamos a hablar hoy día del funcionamiento de la motocicleta. Vamos a ver qué temas vamos a tomar. A empezar de la parte baja hoy día, eh, tomando, ¿cierto? Para hablar, ¿ya? Ya. Vamos a empezar hablando de los neumáticos del día de hoy. Hablamos, creo, no sé si la semana, 2 semanas atrás, hablamos de neumáticos. Hoy día vamos a ahondar un poquito más. Le vamos a dedicar a los neumáticos, que son muy, muy importantes. Para empezar, ¿cierto? Voy a dar mi impresión personal, particular, ¿cierto? Eh, anécdotas que tienen que ver con neumáticos, ¿ya? Antes de meternos, señala el temario. Para empezar, les voy a contar, ¿cierto? Que mucha importancia a los neumáticos, ¿ya? Si los neumáticos yo siento buenos, siempre voy a andar con demasiada precaución, es decir, andar a muy baja velocidad, ¿cierto? Voy a tratar de doblar lo más suave posible, porque los neumáticos se revientan, ¿ya? Los neumáticos se rompen, los neumáticos se pinchan, etcétera. Y cuando eso pasa, si tú vas a gran velocidad, ¿cierto? O si vas doblando, vas doblando, le vas pidiendo harto al neumático porque el auto quiere seguir derecho y es que lo afirma para empezar a hacer el giro, por decirlo así, ¿ya? El neumático es el único punto de contacto entre la moto y el piloto, ¿ya? Moto, piloto y el suelo, el neumático es el único contacto. Y es un contacto más pequeño que, que una moneda de 100 pesos, se dice. Porque el neumático de la moto no es plano como el del auto. El del auto tiene como una forma más. Entonces su superficie de contacto igual es mayor. En cambio, los neumáticos de moto son como redonditos, ¿ya? Al ser de esta forma, ¿cierto? Al ser redondito, al ser redondito, el neumático de la moto, lo que realmente el neumático de la moto, ¿cierto? Lo que realmente toca el suelo es una moneda de 100 pesos, ¿ya? Más chico. De hecho, eso en las motos como más grandes, también que topan un poquito más, ¿ya? Pero en el fondo lo que les quiero transmitir con los neumáticos son vitales, ¿ya? Si ustedes compran la moto nueva, quieren hacerle una buena modificación, compren unos neumáticos de mejor calidad, ¿ya? No, el neumático que trae la moto es un neumático, sobre todo cuando hablamos de motos de marca reconocida, no, para que no me digan, no, yo compré una moto con un neumático súper malo y el profe está diciendo. No digo que los neumáticos que traen las motos de fábrica en general sean, pero son decentes, ya en general reconocidas, ya de marcas tradicionales, por decirlo así, ya que no son tan conocidas y que también traen buenos neumáticos, inclusive los mismos que trae Yamaha o los mismos que trae Honda, ya, o otra marca reconocida, ya. Pero si yo más la performance de la moto, ¿cierto? El comportamiento de la moto, puedo sacar esos neumáticos nuevos, ¿cierto? Y equipar neumáticos de calidad
aún, ¿ya? Los neumáticos buenos, queridos amigos y amigas, son caros, ¿ya? Por lo tanto, ahí tengo que estar dispuesto a gastar unas luquitas más. Lucas que van a estar súper bien invertidas, porque a lo mejor voy a gastar 100 o 200 lucas en neumáticos buenos, ¿ya? O 300 lucas ya. Porque, insisto, el neumático es caro, ¿ya? Pero con una vez que yo evite un accidente neumático, ya están pagados, ¿ya? Y que me va neumático, mejor, mejor agarre, ¿cierto? Mejor paso por curva, ¿ya? Y mejor frenada también, por supuesto, ¿ya? Entonces, con estas tres cosas es muy probable que el neumático me ahorre problemas, ¿ya? Y los problemas ustedes saben que siempre se tratan. Por lo tanto, como cuando les hablé del tema del escape, en vez de comprar un escape, si va a traer la verdad que ningún beneficio, si es que sobre todo si es que es un escape barato, tomen esa plata, ¿cierto? A lo mejor junten un poco más y cómprenle un buen juego de neumáticos a su moto. Y eso les aseguro, a empezar, por lo menos yo lo noto, ¿ya? Yo siento cuando el neumático es mejor, es peor, ¿ya? A lo mejor es algo que está en mi cabeza nomás, pero lo siento. Yo, por ejemplo, no solo en la moto, ¿ya? En el auto también. Yo cuando se me echa a perder el auto, saco todos los neumáticos y pongo todos los cuatro neumáticos nuevos. Eso significa que, así como cada 2 años tengo que estar comprando neumáticos, sea para un auto o para otro auto de los que hay en la casa. Pero como cada 2 años, ¿ya? ¿Le podría dar más a los neumáticos? Claro, podría comprarle un neumático solo el que se rompió, por ejemplo, y seguir dándole a los neumáticos. Otros tres, por decirlo así. Pero yo, particularmente, yo mucha importancia al neumático. Mi auto puede estar sucio, puede estar feo, puede estar rayado, no sé, ¿ya? Pero los neumáticos tienen que estar en muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque entiendo la importancia que tienen y entiendo que ese poco más en comprar neumáticos nuevos o en comprar neumáticos de mejor calidad también, pueden ser los dos casos, me va seguramente a salvar de algún. Además de eso, los neumáticos después de un tiempo, para que ustedes sepan, los neumáticos duran en promedio en buenas condiciones, ¿ya? Aunque usted no lo ocupe. Obviamente que usted anda todos los días, pero digamos que el compuesto, la composición, dura aproximadamente 5 años antes de empezar como de que, como de que se entienda que es viejo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ese neumático, ¿cierto? Yo, por ejemplo, cambio los neumáticos como cada 3 años, 2 años, 3 años más o menos. Esto de los 2 años que yo le decía es en distintos autos, ya que estoy comprando neumáticos. Y en la moto también, ¿ya? Si usted tiene un neumático que tiene mucho tiempo acá, y va a fijarse que le van a aparecer grietas, ¿ya? Significan que el neumático ya está perdiendo sus propiedades. El neumático debe presentar grietas, no debe presentar nada normal, ni grietas, ni por excesivo, ni tampoco cortes, ¿cierto? O deformidad. Si usted le pegó una cuneta, por ejemplo, con el neumático y se le hizo un corte deforme, ¿ya? Pero se ven las telas del neumático, ya es un y hay que cambiarlo apenas se pueda, ¿ya? Entonces, súper importante el tema. En algunas clases le he comentado que yo regulador como por 5 años más o menos, ¿ya? Y en esa parte tenía que ver yo con los neumáticos de los vehículos que andaban contando así sin decir nombre ni nada para no pasar a llevar a nadie, ¿ya?
que estaba trabajando con una persona, ¿ya? Pero yo tenía que ver el trabajo de él, ¿ya? También era encargado de condiciones técnicas de los vehículos que andan en la calle, ¿ya? Entonces, yo siempre me iba a los neumáticos, ¿ya? Y él me dijo una vez, oiga, don Ricardo, usted, digo, ¿ah? Usted trabajó en una fábrica de neumáticos, yo creo que usted se fija tanto en los neumáticos. Y yo le dije que no, porque nunca había trabajado en neumáticos. Sin embargo, si un neumático se revienta, puede quedar, ¿ya? Y pueden haber varios muertos inclusive. En ese momento estábamos revisando los neumáticos de un, ¿ya? Entonces él como que abrió los ojos así y en su interior, ¿ya? Pensó quizás en la responsabilidad que él tenía usando neumáticos, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque un neumático que se revienta, querido, en un bus, en un camión, en un auto, puede ser muy peligroso, realmente muy peligroso. Imagínate, te revienta 100 kilómetros por hora, ¿ya? Puede ser que no pase nada y que el auto siga andando derecho, pero hay probabilidades de que el neumático, o sea, de que el vehículo incluso se pudiera hasta volcar, ¿cierto? Piensen que en vez de tener 4 o 18 como los camiones, por ejemplo, ¿ya? Entonces imagínate, se nos revienta un neumático, ¿qué va a sufrir, ¿cierto? Y no va a ser capaz de mantener. Por lo tanto, siempre debemos preocuparnos de técnicas de nuestro vehículo. Y una parte fundamental de esas condiciones técnicas, precisamente los neumáticos, ¿ya? Son precisamente los neumáticos. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello. Ojalá neumáticos siempre, ¿ya? Ojalá. Yo gasto plata en eso, ¿ya? Y no me veo de dónde sacar, de aquí, de allá, pero cuando ya tengo mis neumáticos nuevos, estoy tranquilo. Ahora, no es fuerza que tú compres el neumático más caro, la marca más cara. En la actualidad sabemos que existen los neumáticos chinos y un tema de economía. Ya yo no te voy a recomendar ninguna marca. Y, ¿cierto? Te voy a decir que por último, si no te alcanza para comprar una marca tradicional que se supone o uno entiende que es de calidad, ¿cierto? Y quizás tenemos una opción en un neumático chino, una marca china que es el precio, ¿cierto? Pero veamos de qué se trata esa marca, de dónde viene. Tenemos internet, tenemos un celular en el bolsillo todo el día, ¿cierto? Averigüemos, oye, esta marca, a ver, cómo andan los comentarios, hay reclamos, no hay reclamos, buena, tiene presencia, alguien la conoce, ¿ya? Y de repente, dentro de cada uno, podemos escoger la mejor en base a lo que nosotros digamos, ¿ya? No les voy a decir, obviamente, nada, no voy a decir ninguna marca, ¿cierto? Porque no me pagan. No, mentira. No, porque es un tema de una investigación personal, ¿ya? Es algo que eh, eh, es necesario que cuando de cosas, nuestro mercado es tan amplio, querido amigo, que nos interioricemos de lo que vamos a comprar. Yo a veces ando en Lira, por ejemplo, y veo una marca nueva, y chuta, estoy ahí, oh, compro, no lo compro, y empiezo a averiguar. En ese rato empiezo a averiguar, a ver, esto tiene estos videos, gente, ¿cierto? Estas son las opiniones, a ver, reclamos de esta marca, hay poco, no hay, o hay mucho, y me da una idea y ahí tomo una decisión un poco más. La persona que te está vendiendo el neumático siempre te va a decir que es bueno. No, no ha vuelto ni claro, ya 2 semanas vendiéndolo, ¿quién va a volver? ¿Ya? Entonces, ya, ojo con ello, la responsabilidad siempre es de nosotros.
¿ya? Yo te digo más dónde ir, ¿ya? Pero tú tienes que tomar en tus manos, ¿cierto? Esta responsabilidad de seguridad. Hay muchas marcas que venden chaquetas, ¿ya? Pero estas chaquetas bajo los estándares requeridos realmente son chaquetas originales, ¿ya? Con tremendas chaquetas, pero hay muchas que son copias, ¿ya? Y no digo que, pero preguntémonos, ¿será realmente como la original, que la copia así prácticamente, muchas veces te dicen que la hacen, ya solo que una se vende por un lado, otra por el otro lado, y no siempre es verdad, ¿ya? Entonces, investiguen, investiguen y vean eh, cuánto versus lo que les va a entregar, ¿cierto? En este caso, el neumático, ¿ya? En el caso personal, la chaqueta, el casco, los guantes, etcétera, ¿ya? Nos vamos, ¿cierto? A la parte, dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto y solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Ahí tengo otro punto importante. Les hablé del estado del neumático, de si está gastado o no está gastado, si es viejo o no es viejo. Son dos cosas por las cuales debo cambiar el neumático. Principalmente, pueden haber más, pero estoy pensando ahora por lo menos. El desgaste, ¿cierto? Que obviamente depende de cuánto lo use. El tiempo, ya, dos cosas. El neumático puede estar nuevo, cero desgaste, pero de uso no es tan recomendable usarlo. Ya no quiere decir que a lo mejor todos los neumáticos se van a desarmar al tiro después de los 5 años. No, yo he visto neumáticos con 10 y que aguantan todavía, pero se nota que el compuesto está, por ejemplo, plomo, ¿cierto? Lo que debería ser negro está plomo, y más encima, ¿cierto? Ya están apareciendo unas, ¿ya? Y por ende, ¿cierto? Ese neumático puede, inclusive que no esté deformado ni nada, pero ese neumático no va a frenar, ¿ya? Ese neumático no va a doblar igual, entonces dice, no, que se me iba doblando normal como todos los días, uy, se me fue el auto, ¿ya? Pero claro, vamos a ver los neumáticos y nos damos cuenta que los neumáticos, entonces claramente pasaron de ser una especie de goma a una especie de plástico, porque con el tiempo el neumático se va endureciendo. Y nosotros, ¿cierto? Sea como muy flexible e incluso como, por decirlo así, ¿ya? Para que se aferre, ¿cierto? Al pavimento. Si no, va a durar harto tiempo, pero va a frenar poco. Cuando usted acelere, va a estar también a agarrarse, ¿ya? Entonces, son muchas las cosas que tienen que ver neumático, ¿ya? Dice, el conducir con neumático hace más difícil y riesgosa la conducción, desgastados con ruedas desalineadas y o desbalanceadas y con rayos sueltos o cortados, ¿ya? Entonces, decir algo acá y al final creo que no lo dije, ¿ya? Recuerden que una parte es el desgaste, ¿cierto? Y ahí me fui, desgaste, ¿cierto? Y el tiempo. Parte por la que debo cambiar el neumático. Pero cuando mi neumático está bueno, cualquier neumático en realidad, es vital que su presión sea la que corresponde. A mayor presión, mayor temperatura. La presión y la temperatura suben las dos cuando una de las dos sube, ¿ya? La presión es la exacta, porque o si no, ¿cierto? Si el neumático está demasiado inflado, cuando va a agarrar más temperatura de lo normal y eso puede afectar al neumático. Ya lo puede deformar o puede hacer que se peligrosísimo que se reviente un neumático cuando la moto abandona.
recomiendo yo? Medidor de presión, en el banano, en la mochila o en la moto. Voy a andar en moto, mido la presión antes de subirme. ¡Pup! ¡Pup! Está buena, vamos. Mido la presión, ¡pup! ¡Pup! Oh, este neumático está bajo presión. ¿Qué pasó? Está pinchado. Ah, listo. Ya sé que está pinchado, entonces me voy a una vulcanización o le pongo paso, lo que corresponde en el momento. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Recomendable para los motociclistas, los reparadores de pinchazo, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? No, en realidad cualquier llanta, porque yo ahora tengo llantas de, ¿ya? Y esas llantas igual se rayan cuando te... Ya, de hecho, yo evito ir a la vulcanización, no tengo todos los medios para desmontar un neumático, pero aún les hago menos daño a las llantas que en las vulcanizaciones muchas veces. Todas, ¿ya? Pero es muy difícil encontrar vulcanizaciones que no te rayen las llantas, ¿ya? Entonces, eh, un medidor, siempre les voy a recomendar, un medidor neumático, se revisen el aire, ¿ya? Cada vez que se van a subir a la moto, revisen el aire. Por último, peguen una patadita al neumático, aunque no lo recomiendo tanto, porque en la moto igual el neumático se siente. Por lo tanto, mejor un medidor de aire. ¿Ya? Pero por último, si no lo tengo, muevo, toco el neumático, lo veo si está firme o no está firme. ¿Ya? Pero eso les va a llevar más tiempo probablemente y más esfuerzo que si compran un medidor de neumáticos de aire de neumático que les va a costar, no sé, 5 lucas, ¿ya? Y con eso van a tener para medir el aire, puta, mucho tiempo. ¿Ya? Inclusive hasta más barato les puede costar. Y otra recomendación es que ojalá tengan un compresor en su casa para poder inflar. ¿Ya? Un compresor que se conecta a 12 volts o un compresor que se conecte a la corriente chiquitito, no sé, alguna opción para poder inflar su neumático en caso de que eh, tengan este problema de la presión, ya, del neumático. Entonces, harto ojo en ese sentido. El estado del neumático, ya, por uso o por tiempo, y la presión que voy a tener. Si el neumático está nuevo y ando sin aire, ese neumático se va a morir muy, muy rápido, muy, pero muy rápido, ¿ya? Obviamente el neumático no puede estar desgastado irregularmente, ¿ya? ¿Por qué? Para empezar, porque manda el lado más gastado del neumático para el cambio, ¿ya? Si yo veo que por un lado está más gastado el neumático que por otro lado, ese neumático debiera ser cambiado, ¿ya? Con ruedas desalineadas y o desbalanceadas, ¿ya? Bueno, la alineación tiene que ver de una rueda con la otra, ¿ya? Eso quiere decir que las dos ruedas vayan pasando por donde mismo. Y Y el desbalanceo tiene que ver con que cada una de las ruedas, de forma independiente, pese lo mismo en toda su circunferencia, ¿ya? ¿Para qué es? Para que cuando vaya girando la rueda no vibre, sino que gire parejita todo el rato, ¿ya? Y después me dice que con rayos sueltos o cortados. Eso obviamente aplica para las motos que son con rayo, obvio, ¿cierto? Ya, súper obvio eso entonces. Entonces, para las motos con rayos sueltos o cortados, ¿cierto? Revisarlas. ¿Cómo se revisan los rayos? La verdad que no soy experto en revisar rayos, pero por lo menos yo los toco, ¿cierto? Los voy apretando y veo que todos estén tensos, ¿ya? Si vemos que empiezan a soltarse, a aflojarse, que siento unos que tienen juego, tengo que llevarlo a un técnico, ¿cierto? Que sepa cómo mejorar eso. La verdad es que yo soy mecánico y todo, pero no soy ignorante en ese sentido. Las llantas que yo tengo con rayo, gracias a Dios hasta ahora, están perfectas, no tienen problema, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Con el tema de los rayos sueltos o cortados. Después giro. Dice que es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro, ¿ya? Hay partes donde enderezan los chasis, ¿ya? La verdad tampoco sé qué tan bueno es eso, ¿ya? Lo que sí sé es que si la moto está chueca no deberíamos usarla, ¿ya? Hay motos que están chuecas muy poquito y prácticamente no se nota, uno inclusive tiene la duda si está chueca o no está chueca, ¿ya? Pero ante la mínima duda, ¿cierto? Tratar de que una persona vea, ¿cierto? La moto vea el estado de ese chasis
lo diagnostique, etcétera, ¿ya? Neumáticos nuevos, dice. Esto es importante, aquí dice algo bien importante y que inclusive yo anteriormente quizás lo había leído por ahí, pero no lo tomaba mucho en consideración, ¿ya? Pero aquí lo vamos a tomar en consideración harto porque está escrito aquí, por algo está escrito acá. Ya dice neumáticos nuevos y además que puede aparecer también en una pregunta de prueba. Dice que los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión de aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante y utilice neumáticos del mismo fabricante, dice. Ya, para empezar, los neumáticos nuevos pueden producir pérdida de control. ¿Por qué? Porque se están asentando recién al suelo, al rodar, etcétera. ¿Ya? Dicen por ahí, no sé qué tan cierto será, pero se los pongo como antecedente. Dicen por ahí que el neumático, cuando uno recién lo pone, es como que la primera capa es como que estuviera cruda, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, pero coincide un poco, ¿cierto? Con lo que dice acá, de que producen pérdida de control. Por lo tanto, lo que debemos entender de acá, que cuando yo cambio los neumáticos, debo los primeros kilómetros extremar la precaución por si acaso tengo algún comportamiento extraño de la moto, ¿ya? Después dice que la presión del aire de los neumáticos también influye, obvio que influye, ¿ya? Ya sea mucha presión es malo, poca presión es más malo todavía, ¿ya? Entonces siempre revisar cuál es la presión para esa moto, para esos neumáticos. Revise el manual del fabricante para obtener los datos, obviamente, ¿ya? Y después dice que utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? Eso, la verdad que no tiene tanto sentido esa parte, para mí, ¿ya? Pero entiendo que lo dice desde el punto de vista de usar el neumático que el fabricante recomienda, ¿ya? Porque claramente podemos usar la marca que nosotros prefiramos más, ¿ya? En base, ojalá, eligiendo un neumático que sepamos que es más o menos bueno, o por lo que investigamos sepamos que más o menos es bueno, ¿ya? Pero más que nada que utilicemos el neumático de la medida que nos dice el fabricante, ¿ya? Y ojalá el delantero y el trasero de la misma marca, ¿ya? Me imagino que a eso se refiere, ¿ya? Ojalá, ojalá. Por lo menos yo eso es lo que trato de hacer. Siempre comprar delantero y trasero, idealmente juntos, ¿ya? Lo mismo en los autos, los cuatro neumáticos juntos, ¿ya? Hay gente que le compra, mi papá, por ejemplo, los compraba de a dos, ¿no? Que son muy caros, entonces se compraba los dos de adelante primero, después lo de adelante los tiraba para atrás, después volvía a comprar. Cosa que ahora el manual del nuevo conductor dice que tenemos que tener los mejores neumáticos atrás, ¿ya? Entonces, hay que siempre tratar de estar al tanto, ¿cierto?, de la información técnica nueva que va saliendo, ¿ya? O inclusive no de repente escuchar tanto a los amigos y ponerse a leer y a investigar más en fuentes más fidedignas, ¿ya? Ya, entonces después me dice que para medir la presión siempre tiene que ser en frío. ¿Por qué? Porque si el neumático está caliente me muestra otra presión, porque ya le dije que a mayor temperatura, mayor presión. Dice que el calor del aire, ya, dice que el calor del aire se dilata, ¿cierto? Y entonces la presión es más alta, ya que es lo mismo que yo les dije en otras palabras, ¿cierto? A mayor temperatura, mayor presión. O a mayor presión, mayor temperatura. Presión normal en invierno y algo menor en verano, ¿ya? El tema de las presiones, ¿cierto? De invierno o de verano, eso al fabricante, ¿ya? Consultárselo al manual. También consultar en el manual si es que debo aumentar la presión, por ejemplo, cuando voy solo en la moto o cuando voy con acompañante. Dice, el neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a una velocidad moderada. Presión, dice. Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas
en respuesta a esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión, ¿ya? Ojo, ahí, perdí la cámara, ¿no? A veces trato de acomodar la pantalla y me cierra la cámara y después no me la quiere abrir más. Vamos a ver qué pasa. No, no me la va a abrir bien, me la va a abrir sin fondo. Ya, pero no importa. Igual, sí. Ya, entonces, medición en frío, ¿cierto? Presión. Dice, presión. Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Neumáticos sobreinflados. Sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión, ya que es lo que habíamos leído recién. Falta de aire. Les será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto o zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Presión de aire y desgaste de los neumáticos. Para empezar, ¿cierto? Tienen que saber que esta es una imagen que se muestra desde que yo soy chico, ¿ya? Por lo tanto, es algo que se sabe hace mucho tiempo que es así, ¿ya? Si yo tengo la presión correcta, voy a obtener el máximo de cierto contacto con el suelo, ¿ya? Para que ustedes sepan, a los neumáticos, cuando se elige la presión para el neumático, se hace una prueba en la que se mide el contacto del neumático con tanta presión o con esta otra presión distinta. ¿Ya? Por eso que es importante no cambiar la medida del neumático, porque si yo cambio la medida, ese estudio no sirve, ¿ya? Por lo tanto, la presión a lo mejor no va a ser la misma, a lo mejor va a ser un PSI más o un PSI menos para tener el máximo, ¿cierto?, de contacto con el suelo. Si yo tengo poca presión, lo que va a pasar es que los hombros del neumático, estas partes de aquí, van a hacer fuerza, ¿cierto? Por lo tanto, esta parte no va a hacer fuerza, se va a doblar y voy a tener contacto aquí y voy a tener contacto aquí, ¿ya? Después voy a tener mucha presión, ¿cierto? En el caso de que tenga mucha presión, lo que va a pasar es que el neumático, en vez de ser, ¿cierto?, como esta forma, que aquí tiende a tomar una forma plana, queda con una forma de globo, ¿ya? Y si queda con una forma de globo, en esta parte de acá, ¿cierto? Voy a eh, tener, ¿cierto?, un sobredesgaste y además menos adherencia, porque en vez de adherir todo esto, voy a adherir solo la parte central, ¿ya? Súper importante. Aquí vamos a hablar de la profundidad de los surcos. ¿Qué son los surcos? Son las líneas que tiene el neumático, ¿ya? Queridos amigos, por ningún motivo los neumáticos se deben redibujar. ¿Qué es redibujar? Si ustedes se fijan, los surcos del neumático, ¿cierto? Eh, son unas líneas, esas líneas adentro, por dentro, deben estar lisitas, parejitas, ¿ya? Y hay gente inescrupulosa, ¿cierto? Que para hacer parecer que el neumático es más nuevo de lo que es, le pasa por dentro una especie de cuchillo, ¿cierto? Para como tallar el neumático nuevamente. Pero los neumáticos están hechos de forma que si tú haces eso, les salen como unos pelitos entre medio, ¿ya? Que son, adivinen qué, las telas que soportan la forma del neumático. Por lo tanto, muchas veces cuando lo hacen, aparecen estos pelitos entre medio para, de cierta forma, avisarle a la persona que algo pasó con ese neumático. El neumático no debe tener nada extraño. Estos pelitos saliendo entre medio, por ejemplo, si a un neumático le salen pelos de entre medio, le salen como hilos, ¿ya? Peor aún, alambres, metal entre medio, ese neumático no sirve, porque está llegando a las telas de la construcción, a lo que le da la firmeza, ¿ya? Jamás neumáticos redibujados, ya por nada del mundo. También, cuando lo redibujan, normalmente su forma interna queda bastante irregular, ¿ya? Entonces, profundidad de los surcos. Una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante, ¿ya?
principalmente cuando conducen pavimento mojado, ¿ya? Aquí hay un tema súper importante con los neumáticos. Deberíamos hablar de puros neumáticos. El neumático tiene líneas para evacuar el agua, pero no es para la lluvia solamente, porque agua puede haber en cualquier momento, ¿ya? Sobre todo los que vivimos en partes más populares, por decirlo así, ¿ya? Bueno, ahora no se ve tanto en tantas partes como antes, pero se sigue viendo, ¿ya? La gente en verano abre los grifos, ¿ya? Y las calles quedan llenas de agua. En esa situación también te van a servir los surcos del neumático, porque también va a haber agua en la calle, ¿ya? Entonces, hay neumáticos que se llaman slick, ¿ya? O neumáticos lisos, y son neumáticos de uso deportivo, son para una pista de carreras que tiene condiciones controladas, ¿ya? Y que si estás participando en una carrera, en un circuito, se pone a llover, uno entra, cambia el neumático, pone un neumático de lluvia y sale con neumáticos con rayas, ¿ya? No puedes andar en piso mojado con neumáticos lisos, por lo tanto, si tienes una moto para andar en la calle, no puede tener neumáticos lisos, aunque muchas veces a uno le gusta cómo se ven, no puede ser. ¿Por qué? Porque es una gran condición insegura para la moto, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Dice que menor a 1,6 milímetros es una situación de peligro, ¿ya? ¿Qué significa eso? El neumático tiene como 3 milímetros aproximadamente tiene como, no voy a decir cuánto, que se me olvidó, pero tiene más de 3 milímetros, ya no sé si 4 o 5 por ahí. Tiene una profundidad, cuando tú lo compras nuevo, esa profundidad del surco me refiero, ya, a medida que tú lo vas usando, se va gastando, 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 ¿ya? Como se va gastando, va a llegar un momento en que el surco va a tener 1,6 milímetros de profundidad solamente, en vez de 5 o 4 que tienen cuando están nuevos. Si tiene 1,6 milímetros o menos, ese neumático ya no sirve. Hay que eliminarlo, botarlo, etc. ¿Ya? Cambiarlos. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad de evacuar agua. Y si no puede evacuar agua, el neumático no va a entrar en contacto con el camino, sino que va a flotar en el agua. Y al flotar en el agua voy a tener pérdida de control. ¿Ya? Entonces dice que inclusive, ¿cierto? Dice, una profundidad de surco de menos de 1,6 indica que será necesario cambio de neumáticos con una profundidad bajo los 3 milímetros. Ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning, ¿ya? Imagínense, bajo los 3 ya existe riesgo de hidroplaneo, ya existe problema, ¿cierto? Para controlar la moto, ¿cierto? En este caso, para controlar la moto en condiciones mojadas, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Contacto con el suelo, dice, el riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de la cuña de agua que se forma delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados. Después tengo en el punto 3 los frenazos. Dice, los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción, se refiere a cuando pelamos forro, por ejemplo, ¿cierto? Pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo. 4. Condiciones de manejo. El desgaste depende de las condiciones de manejo. Obvio, como cualquier cosa. Si yo algo lo trato duro, ¿cierto? Le doy un trabajo pesado, va a durar mucho menos a que si lo trato con cariño, ¿cierto? Y menos, lo hago hacer menos esfuerzo, ¿ya? Ya, después dice que, bueno, condiciones de manejo, ¿cierto? El desgaste depende de las condiciones de manejo, es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. Temperatura también es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre. Ya el neumático empieza siempre duro. Después de que estamos andando, el neumático se vuelve un poco más blando con la temperatura y eso facilita el agarre, ¿ya? Esta temperatura, ¿cierto?
generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que empezar suave, andando suave, suave, suave. Después de un rato, el neumático se va a empezar a comportar mejor y ahí también yo le puedo pedir un poquito más a la moto si quiero, ¿ya? Dice aquaplaning. Este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto, ¿ya? Aquaplaning o hidroplaneo es lo mismo, o cuña hidráulica es lo mismo. En la presencia de un charco, por ejemplo, ¿ya? No es necesario que haya lluvia, es necesario solamente una moto, un camino y agua, nada más, y se puede producir el hidroplaneo. ¿Cómo lo combato? Teniendo los neumáticos en buenas condiciones, con los surcos lo más profundos posible, los neumáticos entre más nuevos mejor. Ese es el tema, ¿ya? Charco, por ahí, provocando una pérdida parcial o total de adherencia y en definitiva del control del vehículo. Se debe, ¿cierto?, a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua. Importante es, mientras menor es la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. En motocicleta, el peligro es mayor que en automóvil, ya que el aquaplaning en una sola rueda probablemente desestabilizará el vehículo, provocando la caída de su conductor. Ya, importantísimo, importantísimo. ¿Ya? Dice, las ruedas, los rodamientos o cojinetes, los rodamientos son, ¿han visto los spinners? ¿Ya? Los spinners en el medio tiene una parte metálica que es la que hace que el spinner gire. ¿Ya? Los que giran rápido, obviamente, hay unos por ahí que son medio chafas, que no, que no giran tanto, ¿ya? Pero estos que tienen un centro como metálico y unas bolitas, ¿ya? Eso es un rodamiento. Y las motos también los tienen, y los tienen en sus ruedas. Esos rodamientos se lubrican con grasa internamente, ¿ya? Entonces, estos rodamientos vienen normalmente en la actualidad, son rodamientos sellados, ¿ya? Vienen de fábrica con su grasa, andan, circulan y mueren con su grasa. No hay que hacerles mucho mantenimiento. Pero sí hay que preocuparse de que estos rodamientos, ¿cierto? No hacerlos sufrir de más. Por ejemplo, cuando tú lavas tu moto, no le tires agua al centro de la rueda, porque al centro de la rueda está justamente el rodamiento, normalmente hay un poco de grasa y todo eso. Si quieres que se vea un poco mejor esa parte, límpialo con una toalla nueva, con la mano, suavecito, anda limpiando, ¿cierto? Pero no tirándole agua directo porque le puede entrar humedad al rodamiento y al poco tiempo va a destruirse, ¿ya? Claro, toda la grasa que sale para afuera, que está sucia con tierra y todo eso, uno la puede sacar, limpiar. Obviamente, nunca con la moto andando. Nunca se acerquen las manos a mecanismos en movimiento, a ninguno. En este caso, a la moto, a la rueda trasera de la moto, ni a la cadena, ¿ya? Entonces dice que al lavar su motocicleta cuide los cojines de damper, ya de las ruedas, porque pueden romperse si no están, ¿cierto?, suficientemente engrasados. Ya aquí habla de los dampers, pero eso dejémoslo en rodamiento, ya dejémoslo en rodamiento para todo efecto, ya porque los dampers igual son otra cosa. También tampoco uno debería mojarlos tanto, ya, pero no es como los rodamientos que es más complejo. Después dice la rueda de tracción o motriz en una motocicleta siempre la trasera, por lo que sufrirá mayor desgaste. Obvio, porque está haciendo fuerza ahí y microscópicamente está como raspando continuamente el pavimento. Ya, si bien es cierto, tenemos una tecnología bastante buena de neumáticos y todo eso, claramente sufren desgaste, aunque duran mucho, pero sufren desgaste y entre más exija yo, el desgaste va a ser más rápido, ¿ya? Queridos amigos y amigas, ¿ya? En este caso estuve solo con Carla, ¿ya? Carla, si tiene alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, cualquiera sea, póngamelo en las preguntas. Con este tema termino la clase del día de hoy. Los espero mañana para hablar, ¿cierto?, de adelantamiento. Vamos a hablar mañana eh, en la clase de técnicas de manejo, técnicas de conducción. ¿Ya? Si tiene alguna duda, consulta, Carla. Yo voy a estar conectado 1 o 2 minutos más.
si es que me quieres hablar algo, y si no, estamos ya ok con la clase del día de hoy. Todo bien, dice Carla, muchísimas gracias por la clase. No, Carla, muchas gracias a ti por conectarte, porque gracias a ti y a todos nuestros alumnos, ya sea que estén viendo esta grabación o este video, nosotros también podemos estar haciendo esto, haciendo lo que nos gusta, trabajando en lo que nos gusta, hablando de los temas que nos gustan, y yo por mi parte por lo menos estoy súper agradecido, ¿cierto?, de toda su preferencia. Que les vaya súper bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl, y nos vemos mañana nuevamente around de las 5 de la tarde. ¿Ya? Un abrazo, cuídense, nos vemos. Chao, chao.